comenzar esta presentación con una pregunta un poco obvia, pero necesaria. ¿Por qué tenemos universidades? ¿Por qué tenemos todas estas estructuras tan costosas? Bueno, una respuesta obvia es para aprender. Ahora, ¿qué aprendemos en una universidad? Esto tiene miles, infinitas posibilidades de respuestas y detalles. La universidad esencialmente surge, la primera universidad reconocida y todavía funcionando desde sus inicios, la Universidad de Bolonia en el 1088 en Italia, surge como una empresa, como una institución que da básicamente licencias para trabajar, para ser profesionales. Y todas las personas que pasan por una universidad se benefician enormemente de este paso por la universidad, consiguen mejores niveles de vida, salud, calidad de sociedad, ingresos mejores. Esa es una de las funciones básicas de la universidad. Pero hay otra función muy importante que la universidad tiene y que está muy desarrollada últimamente, hace unos años viene, es la universidad que cuida, mantiene y desarrolla investigación. Crea conocimiento, innova, y esto tiene un gran impacto en, obviamente, la economía y la generación de trabajo. Entonces las universidades son realmente máquinas de generar empleo y generar innovación en combinación con empresas y diferentes instituciones. Eso es por un lado. Ahora, la universidad viene también experimentando una serie de cuestionamientos de sus funciones muy fuertes en estos últimos años, hacia un movimiento de inclusión de la sociedad dentro de la universidad. Lo que se llama The Engaged University en el contexto anglosajón. La universidad está orientada a traer la realidad social dentro de la universidad y trabajar con los factores sociales para transferir y enseñar mejor. Y entendiendo que esto no se soluciona solamente del lado de la universidad. Ahora contarles una historia. Una vez yo, viajando desde Europa, cuando vivíamos en Europa por estudio, en un viaje hacia Canadá por un congreso, en mi hilera de asiento había una señora, dos bancos más allá. Nos pusimos a hablar. Resulta que esta profesora era una profesora universitaria de la Universidad de Pennsylvania State, Penn State, y ella estaba en el ámbito de biología y hacía intercambios de los alumnos para aprender mejor y entender mejor cómo funcionaban los sistemas biológicos, la naturaleza, los animales, las plantas. Mandaban a estos chicos a diferentes lugares, especialmente donde había selvas tropicales, como en Costa Rica. Y entonces me cuenta la historia de una alumna, vamos a llamar Andrea. Andrea estuvo 6 meses en Costa Rica y cuando volvió, después de un tiempo, fue y tocó la puerta de la oficina de esta profesora y le dice, ¿puede hablar con usted? Sí, sí, siéntate, vamos a hablar. Y entonces la alumna le contó todas sus experiencias en Costa Rica, fueron muy interesantes, pero también le contó que al llegar a Estados Unidos tuvo una serie de experiencias únicas. Y esta hasta casi jocosa fue a el Walmart, una tienda gigantesca, y cuando entró a Walmart sintió como que había un shock, algo le impactó. ¿Qué fue lo que le impactó realmente al entrar a Walmart? Pero le impactó la abundancia, la cantidad de objetos que había allí, la superabundancia. Le impactó ver tanta abundancia y tanto derroche que no sabía cómo procesar toda esta información. Es decir, la experiencia de haber ido y vivido en una comunidad rural muy primitiva, diríamos hoy, comenzó a recategorizar los valores de esta alumna llamada Andrea. Y entonces
eh, la universidad, una de las tendencias fuertes que se están dando es que las universidades comienzan a exponer a los alumnos en tiempo real a comunidades, a experiencias, para que entiendan lo que está sucediendo en la vida práctica, pero no solamente para contribuir como una bondad, sino como para traer las comunidades y ser socias juntas para generar conocimiento y aplicación. Ahora, cuando yo viajo, ando por algunas universidades y diferentes lugares, observo que en general el modelo universitario que impera en todo el mundo es un modelo básicamente materialista, o sea, es entrenar a una persona, darle una serie de habilidades, ayudarlo a desarrollar habilidades para un trabajo, para que tenga impacto social, económico y una mejor y justa sociedad. Y todo esto, en el fondo, está muy bien. Nadie está cuestionando esto. Ahora, quiero traerles a la atención que parece que eso no es suficiente para el éxito de un alumno y el éxito de una sociedad. Miren, les voy a mostrar, vamos a ver aquí, por favor, Daniel, pásame la placa 1. Les voy a mostrar lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, lo que ha venido pasando especialmente estos últimos 20 años. Este es el total de suicidios, el incremento de suicidios en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, especialmente los varones son más efectivos en suicidarse. Ha habido un incremento, especialmente de los años 2000 en adelante, drástico. Y muchos jóvenes, adolescentes y universitarios están a la cabeza de estos procesos. Si vemos la placa número 2, podemos observar cómo ha ido incrementando. El más rojo significa más intensidad, más casos de suicidio en anuales. Esto es porcentaje sobre las cifras normales. Todos los estados tienen cierta cantidad de suicidios, pero en los últimos 15, 20 años estos niveles de intento y de suicidios han crecido drásticamente, en algunos casos más del 50%. Vamos a la siguiente placa, que es, esta está retirada de la American Foundation of Suicide Prevention. Es una de las instituciones más como autoridad en términos de suicidios. Alrededor de, en este momento, en Estados Unidos, de las 10 mayores causas de muerte, una es el suicidio. Hace 2 años murieron alrededor de 48.000 personas. Hubo en el 2017 1.400.000 intentos de suicidio. No sabemos cuántas personas, pudo haber más intentos por persona. Esto cuesta miles de millones de dólares en sistema médico y demás. ¿Por qué una persona no es el objetivo de esta charla? ¿Por qué las personas se quieren suicidar? Pero definitivamente es un problema que se da. ¿Y cómo explicamos que eso se dé en una sociedad que tiene todo lo que podríamos decir humanamente hablando? Tienen buena salud, buena educación, niveles de sociedad estable, mucho trabajo, mucho futuro. Parece no alcanzar. Fíjense qué interesante que este fenómeno no es solamente de países desarrollados. Les presento la placa número 4. Este es el caso particular, solamente lo tomé como un ejemplo nada más, de Córdoba. Córdoba, desde el 2005 al 2015, ha habido un incremento de 257% de intentos de suicidios. Es alarmante, o sea, ¿por qué pasa esto? Y a mí me parece que hay muchas razones, pero una de las razones más importantes es el incremento casi exponencial también, de acuerdo a diferentes estudios, del individualismo, del consumismo que se está dando en la sociedad hoy en día, del aislamiento social que se da antes de la pandemia, hablemos, ¿no? Un creciente aislamiento, un creciente centrarse en sí mismo y alejarse de los propósitos de un sentido de vida más grande.
Y entonces es allí donde realmente el desafío es grande. Ahora, ¿qué función podemos hablar de, o cuál es la alternativa a esta problemática desde el punto de vista universitario? Y yo quisiera brevemente leerles un par de citas de dos autores que han investigado el tema en Estados Unidos, y esto se aplica perfectamente a todo el mundo, y representan voces de cuestionamientos profundos de los modelos materialistas y netamente de consumismo que imperan en la universidad. Vamos a la placa número 5. Estos dos autores dicen, gran parte de la educación superior ha llegado a operar en una especie de programa predeterminado de individualismo instrumental. Esta es la noción familiar de que la universidad existe para investigar y difundir conocimientos y habilidades como herramienta para el desarrollo económico y la movilidad ascendente de las personas. O sea, nos centramos esencialmente en lo material, en el empleo, en buenas condiciones sociales. Pero las personas cuando llegan a esos niveles, comienza a fallar y comienza a haber un incremento muy grande de estas variables que estábamos presentando. Ahora, fíjense la última placa que quiero compartir con ustedes, la número 6. También hace referencia al propósito de la universidad. Es la universidad, entonces vamos a ver la placa número 6, 7, la última. Este autor dice, no importa cuánta investigación brillante generemos, cuántos libros galardonados publiquemos y cuántas personas servimos a través de actividades de divulgación, nuestra misión principal es la educación de los estudiantes. Necesitamos continuar encontrando nuevas estrategias para mejorar el éxito de los estudiantes. Y es aquí donde yo quiero brindar una sugerencia, nuevas oportunidades para darle más éxito a los estudiantes. Y yo creo que la universidad necesita, y esto es una tendencia que en cierto modo se ve, pero de manera esporádica y distribuida de manera irregular, crear espacios académicos, espacios curriculares o co-curriculares más definidos para contestar preguntas que hacen referencia a las necesidades más íntimas del ser humano. No alcanza con tener un buen ingreso, no alcanza con tener una profesión, no alcanza con contribuir socialmente, aun cuando yo hago buenas contribuciones. Necesito contestar y buscar respuestas, orientación a mi futuro personal, grupal también. O sea, las universidades deberían, y esta es una oportunidad también para diferenciarse de otras instituciones, deberían incorporar espacios para justamente discutir estos problemas. ¿Qué profesión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Cuál va a ser tu contribución de vida? ¿Tu legado? ¿Cómo eliges, incluso una cosa que parece banal, pero muy importante, cómo eliges tu pareja? ¿Cómo eliges dónde vivir? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Son todos elementos que yo lo llamaría la, la preparación de sus alumnos para hacerlos más sabios. Y la sabiduría es un elemento que parece netamente religioso, pero no es verdaderamente religioso. Claro que tiene componentes religiosas si se quiere, pero la sabiduría esencialmente, de acuerdo a varios autores, es la capacidad de distinguir personalmente y grupalmente acciones que me beneficien como persona y que beneficien a un grupo de personas, un sector mayor. O sea, la persona sabia es aquella que sabe navegar las tensiones y las necesidades personales y grupales por el bien tanto de él como de la sociedad en la que está. Esto se aprende, esto no se puede simplemente dejarlo al azar. Quiero contarle la historia de Alfred Nobel,
Todos hemos escuchado de los famosos premios Nobel. Resulta que cuando Nobel creó la dinamita, fue una revolución industrial, química, de la química industrial muy positiva. De hecho, él se hizo rico con las minas y la capacidad de levantar piedras a través de la dinamita. Pero una de las cosas que lo llevó a donar parte de su fortuna fue ver, y con mucho pesar, que su invención al poco tiempo se usó para destruir bancos, robar y matar. O sea, el conocimiento per se no alcanza. Algo parecido le sucedió a Einstein. Se cuenta la historia de que él se entristeció mucho al ver el uso de la energía nuclear, de su conocimiento de física nuclear, para destruir y matar. O sea, el conocimiento per se no alcanza. ¿Qué hace falta? Hace falta una reconversión de la persona. La persona necesita repensar sus propósitos. Y las universidades podrían poner estos espacios para ayudar a los alumnos a pensar y a recategorizar su futuro. Ahora quiero destacar como punto final que en la mayoría de las universidades la fe es totalmente relegada. El repensar una posición de vida desde una tradición de fe es puesta como algo irrelevante, casi como medieval. Cuando estudios están diciendo que las personas que practican y que tienen una fe viva tienen mejores propósitos de vida, son más felices y contribuyen más a la sociedad. Claro, hablemos de personas que viven una fe genuina, no hablemos de alguien que vive una fe impuesta. Y me parece que estos espacios curriculares también tienen que abrir la puerta a invitados para compartir, para entender, para explorar la necesidad espiritual. No alcanza con lo material. El ser humano es más que materia. Y esto es una concepción antropológica que se expresa a través de todas estas funciones que la universidad tiene de entrenar, de producir conocimiento y de servicios. Pero el usuario de todos esos elementos es el ser humano, soy yo. Y yo necesito dirigirme hacia el ser humano y entrenarlo como un buen usuario. Entonces me parece que la universidad del siglo XXI necesitará repensar sus funciones en base a el ser humano y no solamente a la economía o al beneficio económico de un grupo. Necesitamos repensar esto y traducirlo en estructuras, porque de otra manera tenemos estas tendencias negativas que están afectando poderosamente a nuestros jóvenes y el futuro de la sociedad. Esa es la invitación y esa es la reflexión para hoy. La universidad necesita ampliar, expandir su comprensión del ser humano. El ser humano no es solamente materia. Y termino con una charla que tuve con un profesor en Alemania. Me dijo una vez, porque él sabe que yo tengo una visión diferente de este tema. Yo cuando llegué a Europa creí que la fe era el mal de todas las grandes guerras, hasta que vi el relativismo rampante y la falta de estándares de vida total. Me di cuenta que hay algo más, aunque yo no creo en nada, pero hay algo más en el ser humano. Y este es el desafío, descubrirlo y explorarlo, porque puede ser que allí esté, o puede ser no. Para mí, personalmente, allí está la fuente de felicidad, que hace que el ser humano se torne hacia los demás con un propósito no necesariamente humanista, un propósito superior. Muchas gracias por este momento de reflexión y espero que sigamos conversando.